Bueno, Cristian, pues el día de hoy vamos a hablar en general, una vez más, sobre criminología, como no podía ser de otra forma, ¿no? Sobre seguridad, seguridad privada, análisis, ¿no? Inteligencia, concretamente sobre terrorismo, perfilación y vuelvo a decir sobre criminología, ¿no? Entonces tú eres criminólogo, además creo que eres el delegado de la Comisión de Inteligencia en Chile, pero esta parte te la dejo exclusivamente a ti. Solemos empezar un poco en esta línea, ¿no? Los podcasts. Cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. De acuerdo. Sí, claro. Perfecto. Ya me estás preguntando, ¿verdad? Ah, sí, sí, digo, para que te expliques, ¿no? O sea, Bien, que eres pues criminólogo, estás ahora mismo en Chile. soy criminólogo, soy el delegado de Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global, CISEC, pero aquí en Chile. Eh, y bien, llevo aquí prácticamente poco más de un año. Estoy ahora mismo, bueno, he terminado de desarrollar una empresa que se va a desarrollar en materia de investigación corporativa, seguridad, también formación. Ya que aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, o mejor dicho, en Chile, no hay ningún tipo de, ¿cómo te digo? No está la carrera. Aquí la monopolizó también la PDI, que es la Policía de Investigaciones, pero más desde la parte de la criminalística. Tiene un par de asignaturas relacionadas con criminología, psicología criminal, sociología criminal, pero que tampoco no abarca más allá de las ciencias sociales, más los factores de riesgo, simplemente pues más el estudio y el análisis del delito. Y bien, el objetivo que tengo ahora mismo aquí en Chile es desarrollar de trabajo en materia de asesorías en el ámbito de la seguridad, porque también aquí hay un punto negativo que yo para estar aquí regulado dentro de la seguridad privada necesito ser nacional o tener una residencia permanente. Yo actualmente me acaban de dar por fin la temporal y no puedo acceder, por ejemplo, a los estudios de seguridad. Da igual que en España esté habilitado por el Ministerio de Interior y tenga las TIPS, da igual. Así que nada, me voy a centrar únicamente en tema de asesorías para poder eso, colaborar. Ya empiezo a tener esos contactos con diferentes contactos, tanto con PDI, con carabineros, con empresas de seguridad, para poder hacer un análisis dentro de la seguridad integral, que no se quede únicamente vamos a poner tres vigilantes de seguridad, sino vamos a hacer un análisis de los riesgos que hay en el entorno. Qué curioso, no sabía que no había criminología en Chile. O sea, no tenía ni idea de que no existe la ciencia, la carrera de criminología. Fíjate. O sea, que de alguna manera estás siendo tú el pionero en instaurar la criminología aquí. Bueno, pionero no lo sé, pero al menos sí que voy a aportar a dar mi granito de arena dentro del país, aportando criminología, haciendo ese análisis de riesgos, el dar otro enfoque. Como te comentaba, no es por decir, no, la criminología es la ciencia que es la mejor ni nada, pero sí que voy a intentar dar eso. Vamos a buscar esos factores de riesgo, como dicen muchos otros compañeros de otras ciencias sociales, que estamos criminalizando continuamente, pues es cierto. Hacemos ese análisis de riesgos para hacer luego prevención y ponerte en el peor de los casos. No, abarcar todo lo posible. Ya sabes que cuando acabas el grado, sabiendo que, por ejemplo, en España no tienes salidas laborales o hay pocas, vemos que aquí pues tengo que ser un todólogo. Yo soy totalmente opuesto al tema de ser todólogo en todo lo que tú puedas, pero sí que es cierto que tengo que ahora mismo estar enfocando hacia ciertos puntos, pero al mismo tiempo enfocándome a una especialización. Así que bueno, vamos viendo porque esto va a ser un proyecto interesante para mí, completamente nuevo, porque a ver, hace poco más, finales del 2021 fue cuando me gradué y estamos nada, 2023, y sabemos de que mi experiencia como criminólogo está limitada, pero voy a tener que nada, aprender y siempre voy pidiendo ayuda a alguien que me asesore con algo porque no se puede abarcar todo. Totalmente. De hecho, en el artículo que me pasaste cuando hemos estado hablando por WhatsApp, precisamente leí algo de esta todología, ¿no? De la que me comentas ahora, que al final es verdad que una carrera exclusivamente, pues te da una perspectiva global sobre el campo que se está estudiando, ¿no? Y luego ya estaría de cada uno la especialización. La seguridad.
¿Es una especialidad dentro de la criminología? Y si es así, si nos puedes desarrollar en qué consiste tanto seguridad como análisis de riesgo. Entiendo que van un poco de la mano, a lo mejor, ¿no? Pues mira, yo creo que son, las veo distintas, pero que sí que tienen puntos en común donde sí que pueden trabajar unidas. Siempre he considerado que tanto la criminología como otras ciencias sociales tiene que ser un conjunto de un equipo multidisciplinar, porque al final cada uno aporta lo suyo, y aquí en este caso, relacionándolo con la seguridad, sabemos de que el criminólogo, ¿cuál es el objetivo principal? Es la prevención del delito. Y igual que un equipo de seguridad, en tema de atentados terroristas, en tema también de RCPs, en tema de emergencias, está en una continua formación. Pues, joder, ¿por qué no metemos también la criminología aquí? ¿O porque el criminólogo también intenta especializarse dentro de la seguridad? Soy completamente partidario de que la criminología va cogida de la mano, porque la criminología no deja de ser una ciencia, pero sí también se puede hacer la seguridad, se puede hacer también una ciencia. Para eso, hacer un análisis de riesgos, implementar también planes de seguridad, pero por ser criminólogo no vas a ser únicamente el experto se necesita eso, más formación, mayor experiencia, tener guías para poder llegar a eso, a ser un gran profesional, para evitar ser el todólogo. Ujú. Y entonces, si hablamos de una seguridad como una parcela individual, ¿en qué se puede dividir luego esta a nivel, o sea, por ejemplo, detective privado sería parte de seguridad o director de, pues, director de seguridad de empresas, ¿no? ¿En qué consistirían estas salidas? Mira, con el tema de la criminología, ya que lo mencionas, dentro de la investigación privada, sabemos que el detective privado, sus principales labores o principales casos suelen estar en el tema civil o en tema también laboral. Tema mercantil ya podremos empezar ya a ver también en la parte del criminólogo. Por ejemplo, el tema civil es complejo. A ver, tendrías eso que especializarte en tema familiar, en tema tal, pero yo sí lo comparto luego con el tema de la seguridad es cuando ya te metes dentro de la investigación corporativa. Por ejemplo, en España se necesita para hacer investigación dentro de una empresa, se necesita ser detective privado porque vas a investigar. Que, por ejemplo, en Latinoamérica, como no existe la figura del detective privado, cualquiera puede realmente hacer investigación. De hecho, en México, quien hace investigación son los criminólogos. En España sí que se necesita, ya que estamos hablando en el contexto de España, sí que se puede ver. ¿Que se necesitarán unos estudios de investigación para luego habilitarte? Sí, pero creo que luego si te vas especializando en tema corporativo, en tema, por ejemplo, fraude tanto interno como externo, pérdidas de activos, el background check, que es y también investigar a futuros tanto socios o trabajadores. eh, Proveedores para evitar que ese riesgo de una empresa pues que no sea potenciado, porque imagínate que tienes inversionistas, eres una gran empresa y te acaban de estafar porque no has hecho unas buenas diligencias, no tienes un buen programa de compliance, que ahí también el criminólogo también se puede meter si se mete en tema corporativo, en tema de compliance, y tú, por ejemplo, como empresa, eh, anda al gato por liebre, imagínate con qué cara de tonto que te quedas tú luego públicamente, tanto en medios de comunicación como al resto de socios o proveedores. Vas a perder dinero, aparte de perder ese estatus a lo mejor que te hacía estar destacando como empresa. Así que sí, el criminólogo sí también se especializa en materia de investigación o director de seguridad o jefe de seguridad, puede tener eso, una gran salida laboral. Esto es lo que se tiene que también potenciar dentro de las universidades, porque sabemos que los planes académicos te ponen, no, puedes luego opositar para la policía, perfecto. Para funcionarios, claro que sí. Que cuidado, que entonces no está regulada todavía la profesión dentro de los centros penitenciarios. Pero sí, yo creo que actualmente la universidad, en vez de venderte el plan académico también que tienes en la escena de CSI, porque sabemos que gracias al CSI ha habido también mucha gente que se ha metido a las carreras porque te metes en el plan académico y ves ahí la escena del delito y dices, anda, yo también quiero ser un Grissom, un Horatio, o quiero ser un Mentes Criminales. Dices, a ver, vamos a ir más allá, que no todo es perfilación, no todo es el CSI, sino hay otros campos como la corporativa, la seguridad, el tema de mediación, por ejemplo, España, sabiendo que es un país que hay un alto nivel de migración, porque no fomentamos el tema, por ejemplo, de la mediación, de que darles esa salida? Oye, que también hay un alto flujo de inmigrantes que son de países árabes.
Pues que mira, que si sabes, que si aprendes árabe y te especializas en el curso de mediación, que puedes trabajar luego en ayuntamientos, ONGs, en Cruz Roja. Si es que falta, o sea, trabajo hay. El problema es saber enfocarlo y también qué es lo que te apasiona para tomar ese camino. Ujú. Totalmente. Han salido muchas cosas. Había alguna que quería abrir más adelante, de los centros penitenciarios, de la mediación o justicia restaurativa. Así que esas luego las voy a rescatar. Y otra cosa que tampoco sabía es que en México la investigación se realiza desde la criminología. O sea, que la criminología abarca también esa parte de CSI que nos intentan vender un poco aquí, ¿no? Desde la banda más académica. Vamos, que me parece muy curioso, las cosas como son. Bien, Sí. y otro de los temas que quería tratar es con respecto a la perfilación, a esa elaboración de perfiles tanto de victimarios como de víctimas, ¿no? Em, También lo que leí sobre ti, pues tú eres especialista, ¿no? De alguna manera, o tenías el máster en perfilación y pues que nos contaras un poco qué diferencia hay de perfilación geográfica, perfilación criminal, cómo puede esto también relacionarse con la criminología y demás. Pues mira, en ese aspecto, o sea, mira, voy a hacer un pequeño paréntesis, me falta únicamente nada, un par de cositas del máster para acabarlo, pero al final lo pones porque o sea, yo sé que al final, si yo me vendo, me trato de vender como lo que soy, que al final es criminólogo, que soy analista, todo el mundo puede ser analista, pero sé que he intentado eso ya, decir, vale, lo voy a poner para poder luego eso, publicitarlo. Publicitarme también, porque me queda nada, un par de cositas ya para mandarlo y finiquitarlo. El tema del perfilamiento criminal y en la perfilación geográfica puede ir muy relacionada con la criminología. Y te voy a decir por qué. ¿Sabes lo que es el análisis de inteligencia criminal? No estoy muy Pues puesto, la mira, verdad. pues es tal cual. O sea, tú estás trabajando al final con datos. Tú eres, no dejas de ser un científico. Eres científico de las áreas de las ciencias sociales. Y estás en un departamento de análisis criminal y tú como analista criminal puedes ver patrones. Puedes ver patrones, patrones conductuales, patrones geográficos y ahí se puede ver también un nexo para ver qué tipos de delitos están ocurriendo en cierto barrio, en cierta calle. Ahí empiezas a ver esos patrones porque ahí hay un factor espaciotemporal, dentro de la criminología ambiental, que se ve que se está cometiendo ahí un acto delictivo. Pues a partir de ahí se tiene que aplicar medidas también de seguridad, ya sea, por ejemplo, la policía, ponerlas en cierto lugar de la escena donde están ocurriendo ciertas de tipologías delictivas para prevenirlo. O también la parte táctica o represiva, sabiendo de que está ocurriendo algo, vale, ¿cómo están ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde está ocurriendo? ¿Cómo está sucediendo esto? Y esto también se tiene en base a los datos de las denuncias, más luego lo observable, tema de víctimas, y ahí sí que se puede hacer un nexo de eso, de hacer un análisis del espacio temporal de unas calles dentro del pueblo, que es uno de los aspectos que también quería desarrollar si no me hubiera venido a Chile, que de venderle esta idea también a los ayuntamientos, de trabajar conjuntamente con policías locales para saber de que si está viendo, yo qué sé, accidentes en cierta calle o está viendo atropello, ¿por qué no poner, yo qué sé, hacer un análisis del lugar? O si está viendo, oye, que en tal parque está viendo robos o violaciones. Pues vamos a ver si, vamos a analizar el contexto, vamos a ver por qué está pasando. Y a lo mejor ves que en el parque te falta la iluminación, te falta a lo mejor que haya, que nunca pasa por ahí la patrulla. Sabemos que las policías actúan como prevención primaria y hacen que, que eso es la teoría de actividades rutinarias. Es que para mí es ejemplar aplicar la criminología con la perfilación criminal con la perfilación geográfica. Se puede aquí desarrollar el campo del análisis criminal y esto trabajar conjuntamente con las policías como actor civil. Y esto se puede hacer. Sí. De hecho, alguna vez me parece que se han realizado tareas así, ¿no? Me suena un caso en Valencia, el asesino del círculo, donde Vicente Garrido, que es un famosísimo psicólogo, criminólogo aquí en España, bueno, Canadá, España, ha estado viajando mucho, ¿no? Precisamente elaboraban un perfil geográfico para ver el modus operandi, pues eso, a nivel de mapeo, ¿no?
y se terminó prediciendo quién era la persona en base a una teoría que es la teoría del círculo, que es que los asesinos pues tienden a hacer patrones circulares en las zonas en las que delinquen, ¿no? Vamos, que al final tiene todo que ver con la seguridad también y con la perfilación. Exactamente, exactamente. Yo creo que, a ver, que también hay que entender que el perfil criminal no es estático. En base a nuevos datos se va actualizando y a partir de ahí pues vas sacando también un acercamiento. Sabemos que incluso si nos ponemos en plan bizarros como las series, los libros, de que también el modo operandi va variando, puede ser porque tenga más seguridad, lo esté perfeccionando también, pues gane también más seguridad y sea más errático y el perfil va variando. No somos, considero que no somos en ese aspecto, yo no soy el mismo Cristian todos los días. Tengo otros factores situacionales o como yo me siento también a nivel bioquímico que no es cuantificable, pero sí que me hace estar de una forma u otra. Y esto también si lo ves Toda la luego al razón. tema del criminal, es que lo mismo. No podemos decir que yo soy el mismo todos los días. Voy variando. Ujú. Totalmente. De hecho, esto me recuerda a un caso que tenemos muy reciente ahora en España. Realmente ocurrió el año pasado en Halloween. Es el caso del asesino del Ardero, ¿no? Y justo ahora se han celebrado el juicio. Y esta persona resulta que la primera vez que delinquió estranguló a una niña con un cable, la agredió sexualmente, la niña se consiguió escapar. El segundo crimen que comete ya mata a la víctima, de hecho de una forma muy sádica, ¿no? La apuñala varias veces, en fin, fue un crimen bastante atroz y por tanto, pues la víctima no se pudo escapar, evidentemente, pero sí que encontraron el cuerpo enseguida. En el tercer caso que comete, es verdad que se le detiene con el niño, con el menor Alex, brazos entre comillas, porque estaba sujeto de una forma muy impersonal, pero la idea es que muy probablemente se iba a deshacer del cuerpo. De hecho, los acantilados me parece que de Cantabria o por ahí del norte están como 1 hora y media en coche, ¿no? Luego podemos inferir que es totalmente lo que dices. Al final vas consiguiendo una conciencia forense, no eres el mismo criminal que eras hace un tiempo, esa perfilación que tú tenías no se queda estática, sino que tiene que haber cierto seguimiento y ciertos profesionales detrás para amoldarse a los cambios que toda persona va adquiriendo, ¿no? Más todavía en un entorno criminal. Vamos, que sí que es útil la perfilación y la tarea que hacen algunos profesionales. Vamos, ¿dónde va? Exactamente, exactamente. Hay que ver siempre todo lo que estás comentando. Y además que luego, con el momento que se captura al criminal, también comprobar, confirmar, que es lo que se espera dentro de la perfilación criminal, que el perfil que tú has tenido sea acorde a lo que pasa por la mente de esa persona, para saber incluso luego en qué puede variar. Y de ahí seguir haciendo ciencia, que es cuantificar datos. En este caso más las ciencias conductuales. Y ver también eso, por qué va evolucionando, por qué ha cambiado. Ha sido porque ha ocurrido algo, porque alguien lo ha podido detectar y ha dejado a la víctima tal cual. Incluso, por ejemplo, de que la acabe apuñalando sádicamente, es que puede ser que a lo mejor tenga cierta frustración de decir, no, esta vez no se me escapa y nadie me va a delatar. Puede ser que esté nervioso. Es que ciencia de la conducta vas haciendo eso, una inferencia, como has dicho, y luego confirmar los datos. Ujú. Y justo estos días, ahora que hablamos de ciencia y datos y tal, pensaba en, por ejemplo, la meteorología como ciencia, que lleva muchísimos años ya desarrollándose, ¿no? Y, joder, de alguna manera, el éxito que tienen es en cuanto a las 24 horas antes de lo que van a predecir. Aún así, hay veces que se equivocan o que te dan una probabilidad de error. Obviamente, al final es una ciencia, no puede ser perfecta, ¿no? Pero, joder, 24 horas. Vale, a lo mejor la media de vida de las personas es 80, 85 años. Y solo puedes predecir 24 horas de su clima en una zona concreta. Pero es que imaginemos hacer esto con la conducta. Poder predecir 24 horas antes lo que va a hacer una persona, con unos márgenes de error, con una serie de probabilidades, tal, de porcentaje de error. Pero poder predecir 24 horas antes, imagínate lo útil que sería de cara a los modelos de reincidencia de este país, a toda la psicología penitenciaria, ¿no? Sería una barbaridad. Vamos, yo espero que algún día lleguemos a ese nivel. Llevamos unos 100 años estudiando empíricamente el comportamiento y lo que nos queda, ¿no? Y vamos, para mí es un ideal. Es que eso para mí es muy Minority Report.
tener ahora mismo que te llegue, que eres Tom Cruise y te llegue la pelotita diciendo, pues mira, esta persona va a actuar, dónde va a actuar y cómo va a actuar y contra quién. Buah, el tema de... Ese tema será interesante ver, no sé si lo vamos a ver, quizás sí, pero sería curioso. Pero del mismo modo, ¿cómo vas a predecir que vaya a pasar algo? Y encima que lo puedas tú detectar a tiempo y luego si esa persona no ha actuado, luego cómo penalmente vas a actuar si no ha habido delito. Ujú. Habrá que ver cómo se va desarrollando todo esto, ¿no? Y a ver si aparece Tom Cruise y nos echa una mano, que falta que nos hace. Por ahora, Bien, factores de riesgo. Podemos saber luego la probabilidad si es alta, media, baja de que esa persona pueda llegar a cometer. Por ahora creo que es la mayor aproximación que vamos a tener. sí, sí, sí. Vamos, es lo que estamos viendo, de hecho. Vamos a ir al meollo de este podcast. Em, bueno, de hecho es la manera en que tú y yo nos hemos llegado a conocer, ¿no? Mediante AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo aquí en España. Nos vinieron a dar una charla en la universidad. Me quedé hablando supongo que es que tu compañera Patricia, ¿no? Chica majísima, y nada, me dijo, oye, tengo aquí un chico en Chile, tal, podéis, es criminólogo, y bueno, a la que escuché eso dije, pues hay que pescarle y hay que traerle a grabar, ¿no? Entonces, tema terrorismo. Vamos a saltar un poco bueno, a saltar tampoco, ¿no? La parte de seguridad, tanto privada como incluso a nivel estatal, la perfilación, un poco la criminología a nivel general, ¿no? Bien, ¿cómo con todo esto podemos, en un nivel también general, hablar de terrorismo? Si quieres empezar con alguna definición básica de lo que es el terrorismo, la escala a nivel global en la que nos encontramos, y luego ya nos metemos en materia criminológica con este fenómeno. Buah, buena pregunta. Pues con el materia de terrorismo es cualquier atentado que pueda, o mejor dicho, es toda acción de que acabe atacando a la sociedad por un objetivo social, político, donde hay víctimas directas e indirectas. La víctima directa, que es la que sufre cualquier tipo de daño físico, psicológico, emocional, donde va a tener, si no ha muerto, va a tener que tener un tratamiento para que esa persona también vuelva también a reinsertarse y a rehabilitarse. Luego las víctimas indirectas, familias, amigos, que vemos de que el ataque es amplio, o sea, no es únicamente a las personas que sufren el daño, sino también a su entorno. Una de las características que también tiene el terrorismo es las narrativas, donde se legitima y se justifica el ataque. Esto lo podemos ver incluso tanto en el Daesh, lo tenemos también en ETA. Yo aquí en Chile, en el sur del país, sí que se está legitimando también, los grupos terroristas legitiman esos ataques porque está intentando recuperar sus tierras porque es un terrorismo indígena que intenta recuperar su territorio y ataca contra las forestales que son las que han comprado al Estado hace años, compraron las tierras para poder luego explotarlas a nivel forestal, a nivel energético y están atacando pues no únicamente ya a las empresas, sino también a la propia sociedad. Intentan extorsionar también a la propia sociedad que han comprado los terrenos. ¿Y qué ocurre? Pues que están yendo con armas, están matando para eso, para recuperar. Y esto luego si lo aplicas a cualquier contexto se comparte bastante, que es el terrorismo de extrema izquierda. Pero, pero sí, eso es para mí la principal definición del terrorismo. Víctimas que se acaban generando porque alguien lo ha decidido, donde se legitima la violencia por una justificación política o social y que tienen narrativas que son perniciosas, que son totalmente una falsedad. Buscan justificarlo. Ujú. ¿Cómo crees que se llega a justificar esto precisamente en un plano social? Porque vale que desde fuera dices, joder, ninguna idea puede ser tan buena como para costar la vida de la gente, ¿no? Pero sí que es una cosa que tienen en común Daesh, Al-Qaeda, ETA aquí en España, ¿no? El terrorismo de Estado, el grupo de Chile que nos comentas. ¿Cómo crees que pueden llegar a calar en la sociedad? ¿O qué factores clave tiene esa sociedad, a lo mejor, o ese grupo armado para llegar a la gente con tanta vehemencia? Buah, mira, por ejemplo, con el tema de ETA, estaban en contra del franquismo. Ya ahí vemos el punto de justificación, la independencia del País Vasco, donde era parte de una parte más endógena y eso se va trasladando luego al resto de la sociedad. Eh,
forma parte también de los factores los cuales acaban afianzando que esos grupos acaben perdurando, que es el apoyo social, que a través del apoyo social también tengan financiación, que también esa sociedad también los trate también de encubrir. Esto también pasa aquí en Chile, o sea, se mueven en comunidades y esas comunidades también están, o sea, están los hijos, los padres, los tíos y tal, van a un lugar, atacan y luego pues se van a lo mejor a casa de los tíos donde evidentemente los aguardan hasta que pasa todo esto, les dan comida, se duchan y luego ya vuelven a su casa. En el momento que eso también va decayendo, porque como por ejemplo el caso de ETA, que es el que tenemos más presente también en España, por qué ETA al final dio el alto el fuego y se acabó diluyendo? Porque después de cuando ya se instauró la democracia, ¿de qué te sirve estar luchando? Ya hay una justificación directa del por qué seguir luchando. Además que luego los ataques eran totalmente pues, descabellados. Atentar contra guardias civiles, dices, vale, son los enemigos de parte del Estado, pero atentar también contra las familias, los niños, como fue creo que el atentado de Burgos, ahí es un punto donde creo que la sociedad incluso se tiene que replantear, incluso los propios que estaban a favor de ETA, que, que el camino ya se perdió. O sea, el porqué de esa lucha se acabó. Atacar a las familias, matar a niños. Esto también va a pasar seguramente también en Chile. Te diré por qué, porque también hay 4 grupos, de los cuales uno es más extremista y atenta no únicamente contra las forestales, la policía, porque suele haber también a veces tiroteos en medio de las autopistas, pero, pero esto va más allá cuando ya estás atentando pues contra colegios, contra las iglesias, porque al final va en contra de sus ideales. Y estás eso, matando gente. Estás matando gente y el Estado aquí sí que tiene que ser también súper responsable, y te lo digo ahora mismo por Chile, de que tiene que ser también súper rígido, de que por el momento que están matando, a- que por parte de la Fiscalía también esto estén atentando como terrorismo, porque aquí lo etiquetan todo como violencia rural, todo lo que pasa en esa zona, pero no, la Fiscalía no lo etiqueta como violencia por terrorismo. ¿Por qué? Porque no quieren, no quieren meterle más fuego a el Estado, proteger los derechos y de la propia ciudadanía. Sí, es bastante común, ¿no? Por lo que cuentas, que cuando se llega a un régimen de terror, previamente ha habido alguna organización, ¿no? En el caso de ETA, pues era, vamos, corrígeme si me equivoco, era una ETA política, ¿no? En contra del franquismo, que de hecho tuvo mucho apoyo social precisamente por esto, ¿no? Además en esa época, en el caso de Pero, Chile, parece que la idea que persiguen está bien. O sea, si son un grupo indígena, nativo, y lo que están peleando es por unos principios más acordes a una cultura, pues lo mismo. O en el caso de la yihad, y es que yo en esto no tengo mucho conocimiento, pero hasta donde sé creo que yihad se puede traducir como esfuerzo, ¿no? De alguna manera vivir la religión de una forma radical en el concepto técnico de la palabra, ¿no? De raíz. Entonces parece que de estas ideas termina surgiendo pues lo que comentas, ¿no? Unas barbaridades, unos tratos, pues eso, donde parece que cabe todo. Y estoy de acuerdo contigo en que ante los peores delitos el Estado tiene que poner también sus peores penas y su manera más visible de control social, en este caso formal, ¿no? Pero ya entramos todos otra vez, podríamos volver a, que de hecho vamos a volver, ¿no? Em, y es precisamente esto, ¿no? Cómo desde el control social, ya sea por parte pues, de entidades estatales o por parte de organizaciones privadas, véase criminólogos, psicólogos, investigadores, ¿cómo podemos prevenir este tipo de hechos? pues mira, principalmente tiene que ser yo siempre lo veo desde el control social informal, principalmente las familias, amistades, el colegio, iglesia, llámalo lo que quieras, cualquier actor que no sea gubernamental. Tiene que haber un punto en el cual pues se busque en el individuo, al niño en su etapa de socialización, unos, unas actitudes que sean prosociales, que intente pues encaminarlo y que les dé esos valores que van acorde a la sociedad. Luego, por otro lado, desde los factores, el control social formal, que también se les inculque esas normas sociales, legales.
Igual que también que definir cuáles son los límites. Con el tema también luego cuando la persona ya está radicalizada, sí que la familia está muy presente, igual que también instituciones que privadas, también por ejemplo CISEC está participando en Cataluña desde la perspectiva de la prevención, donde diferentes actores sociales que están trabajando con ciertos colectivos, vamos a llamarlos en este caso a lo mejor musulmanes o árabes, en el momento que ya se empiezan a ver factores que ya te hacen saltar las alarmas, ya entran en contacto con el grupo y empiezan a explicarle, pues mira, esto es lo que está pasando. Y ahí es donde también los actores, o sea, CISEC conjuntamente con los actores sociales se trata de que esa persona, aparte de analizar si al final el perfil es propio para ser radical, pues ofrecer el punto también de tratar de radicalizarlo. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando estás en los escalones más bajos de la radicalización y tienes también un buen conocimiento de su narrativa, puedes hacer que esa persona Vale. le hagas el punto de inflexión para que realmente se cuestione si lo que están diciendo, lo que están haciendo es lo correcto. Cuando ya estamos en los escalones más altos, cuando ya eres una persona que ya está en el punto ya de yihadismo, que hay una de las escalas de la policía de Nueva York que ya te pone ahí yihadismo, sabemos que esa persona ya está a favor de lo que van a hacer y ya tienen la cabeza comida para poder ya entrar en el ataque. Otro de los factores importantes también analizar es que la desradicalización se ha podido comprobar que funciona mejor desde los actores sociales, ya sea criminólogos, trabajadores sociales, psicólogos, educadores. ¿Por qué te digo esto? Porque la policía, al ser uniformada, puede ser también un punto de que la persona afiance más su radicalización y Sí, entra que dentro del llegue a sesgo, este ¿no? camino que diga, pues mira, al final lo voy a hacer. También por no tener a lo mejor las narrativas o las habilidades o las herramientas para poder llegar a hacer que esa persona cambie el punto. Así que como sociedad, vamos ahora mismo ya a cerrarlo todo, como sociedad sí que estamos obligados, creo que si queremos vivir, mejor dicho, dentro de la redundancia, en sociedad, entender que ya en la globalización el paradigma social ha variado completamente. Que actualmente somos muchos actores que estamos viviendo de diferentes culturas, etnias, religiones, y que tenemos que eso, por ejemplo, desde el punto de vista de España, pues tratar de entenderlo y no generar tampoco una barrera a esa persona para que se integre, porque nuestra obligación como sociedad es que esas personas se puedan desarrollar su actividad, que también formen parte de la misma, que se integren y evitar luego mensajes de odio que también acaban promoviendo, no quiero entrar en tema contexto político, pero sí, o sea, no fomentar tampoco la islamofobia, porque sabemos que Al Qaeda también ya hablaba en su día, hace un par de décadas, de que si el momento que atentaras contra el vientre de Europa, el, ayudaría a que también la sociedad acabe desarrollando una islamofobia, es decir, todos los moros son terroristas o que tienen un alto riesgo y vamos a generar esa islamofobia contra ellos, lo cual va a fomentar como sociedad de que esas personas que a lo mejor venían a buscar una oportunidad, pues digan, pero qué mierdas, digo, pues a tomar por culo, yo me radicalizo y voy a ir en contra de la sociedad y la cual no me acepta. Así que vemos que desde el control social, tanto formal e informal, ahí sí que tenemos que trabajar para evitar esto. Sí, además, ahora volveremos sobre esto, pero es verdad que a lo mejor parte del perfil de una persona que se radicaliza es una persona que no está del todo adaptada a la sociedad, ¿no? Pero ahora volvemos sobre esto porque quiero recoger dos cosas que has dicho, que me parecen muy interesantes y que tienen cierta relación la una con la otra. Y es que el hecho del uniforme, en el caso de la policía, no ayuda a lo mejor en la prevención desde un control tan informal, evidentemente, ¿no? Yo lo relaciono un poco a lo mejor con que ya está asociada la policía dentro de los procesos de percepción de la información de esa persona, pues con algo malo. Y esto también tiene relación con lo que dijiste antes de que esa persona ya está instruida, ya está leída o por lo menos está empezando a leer y muchas veces para tú poder debatir, ¿no? o reorganizar sus pensamientos, tienes que conocer de lo que esa persona está hablando. Porque esto que se suele decir de, no, es que la ideología que sea, ¿no? El fascismo se cura leyendo. No.
De hecho, hay mucha gente culta y es el peligro realmente de cualquier ideología extrema, ¿no? Hay mucha gente culta, hay mucha gente que está muy instruida en este tema, por muy equivocada que pueda estar, ¿no? Y que, joder, para poder establecer lo primero cierta alianza con esa persona, tendrás que saber de lo que está hablando, porque es que de hecho puede tener argumentos nacionalsocialistas, ¿no? Muy por encima de los tuyos. A lo mejor tú tienes razón, ¿eh? Pero, claro, ¿cómo vas a argumentar con una persona que sabe más de primeras? Entonces es muy importante, yo creo, acercarse a esa persona que está en proceso de radicalización con cierto conocimiento del tema. Exactamente. Ante todo tienes que saber qué idioma está hablando. No dejamos de que hay un emisor, un receptor, hay un mensaje y hay un canal. Hay que saberla bien, también eso, tener el conocimiento y el fundamento para poder hablarlo. Hablabas también el caso también del socialnacionalismo. Sabemos que ha habido, siempre ha sido una burbujita. De hecho, esta semana me terminé el libro de David Saavedra, Memorias de un ex-nazi, y que maravilloso cuando te llegan libros de España a Chile, no sabes la facilidad que tenía antes de ir a la librería y comprar cualquier libro o de pedirlos y que te lleguen. Ahora aquí cuesta más. Pero volviendo a ese punto, Ahora hablamos de eso, eh, si quieres, en un eh, rato. David Saavedra comenta de que la burbuja dentro del socialnacionalismo es muy cerrada, es muy hermética y todo lo que sea en contra de sus ideales pues no lo aceptan. Porque, por ejemplo, el tema del holocausto lo llaman holocuento. Pareció también Volvemos con... al tema a lo mejor en el COVID, ¿no? O sea, esto se ve mucho, ese sistema que te Claro, engaña. claro, claro, completamente. Y se ve que hay un hermetismo de que solamente aceptan las narrativas por parte de un lado. Es cierto que todo el mundo tenemos, casualmente, y eso hay que ponerlo, creo que todo el mundo que haga investigación tiene que poner siempre el sesgo de confirmación. ¿Por qué? Porque trato al final de adaptarlo todo para yo entenderlo. Y te voy a dar mi perspectiva. Lo que pasa también con la yihad es que tenemos interpretaciones. Mahoma se murió sin descendientes y que quedaron pues los colegas, la gente que estaba en su alrededor, que al final hace eso, hace sus lecturas, hace sus interpretaciones. Y hay que entenderlo, o sea, hay que entender que también el tema de la yihad hace sus interpretaciones. Y con el tema del socionacionalismo tenemos que estar ahí las lecturas de que, por ejemplo, el tema de los judíos, el tema de que tú eras una falsa, que si George Soros, que si también el tema del COVID, que la vacuna, y son esos movimientos que son tan herméticos que al final acaban contando únicamente su punto de vista. Pero es cierto que como todo al final todo el mundo está con su sesgo de confirmación, no lee las dos partes. Aquí analizando, por ejemplo, el tema del terrorismo mapuche, intenté buscar los dos lados. Por un lado, no hay tampoco datos, simplemente noticias periodísticas, pero por otro lado, todo lo que había a nivel narrativo, o sea, a nivel artículo científico, estaba súper sesgado porque estaba escrito por mapuches. Y vemos que no se puede analizar todo de una perspectiva. Y creo que por el tema para hacer una contranarrativa, tienes que ver todos los puntos. Tienes que tener un conocimiento de lo que te están vendiendo, cuál es el mensaje, en qué han leído. Sí, de hecho es que me quiero leer también libros relacionados con la extrema derecha, por ejemplo, Mein Kampf de Adolf Hitler, también el tema del manifiesto comunista. Tengo que ahora mismo que leerme también un montón de libros relacionados con las narrativas nazis, igual que también con las comunistas, porque creo que es la forma también de poder rebatirlo y ver un poquito de dónde está su fundamento y ver hasta qué punto han leído realmente o han hecho una interpretación o se lo ha dicho un fulano. Así que es necesario siempre esto, estar analizando y si haces narrativas o contranarrativas, estar continuamente en ese trabajo. Porque sabemos de que actualmente Europa tiene varias amenazas que no es únicamente el yihadismo, sino también está la extrema derecha. Sabemos que ahora mismo la política es un péndulo. Sé que hemos pasado en España de una izquierda y una izquierda también revolucionaria y sé que vamos a llevar una tendencia hacia una derecha más moderada o incluso también Vox ha tenido un gran posicionamiento donde también promueven, como te digo, la versión más edulcorada del socialnacionalismo. ¿Y por qué? Porque la han lavado para que al final la población pues se la coma. Y así está, o sea, tú realmente todo se puede llevar, como al final el terrorismo deja de ser una lucha política y social, es que estamos súper influenciados por todo lo que nos rodea, incluida la política, la sociedad,
Y hay que saber, yo creo que tenemos que estar preparados porque la era de la desinformación está más presente que nunca, sobre todo cuando estamos en la propia era de la comunicación, donde todo el mundo está conectado. Puedes saber lo que pasa en cualquier lado del mundo y según la interpretación, pues tú vas a sacar tu conclusión. En cuanto a la primera parte de lo que estábamos comentando, o sea, veo súper importante lo del sesgo de confirmación, sobre todo en temas como el terrorismo o a lo mejor congregaciones más sectarias, ¿no? Me parece que es todo lo que hay, porque al final englobaría, eso a lo que llamamos sesgo de confirmación, engloba de alguna manera todo el conjunto de valores, de ideas, todas tus lecturas, todo como tú ves el mundo y la manera en que filtras esas cosas que ves está basado en experiencias previas que hacen que te guste una cosa automáticamente y rechaces otra también de forma automática. Entonces, todo lo que no tenga que ver con lo que tú ya has decidido que te gusta, de una forma o de otra, lo vas a acabar rechazando, te va a molestar, no lo quieres oír, entonces eres más proclive a escuchar versiones, ya sea de personas que tienes cerca, de cuentas que sigues en redes sociales, canales de televisión, prensa, lo que sea, ¿no? Afín a lo que tú ya estás convencido, mientras que todo lo que no sea eso, ya te estás predispuesto, nada más que lo escuchas, ya estás con los filtros bastante activados para rechazarlo de alguna manera, ¿no? Y si esto se queda en eso, pues bueno, eres una persona que puede ser bastante pesado con un tema, pero que se queda ahí. Ahora, si ya estamos hablando de que además te mueves en entornos donde hay cierto activismo, donde ya te estás exponiendo al público, esto creo que también es de David Saavedra, ¿no? Cuando ya dice, joder, es que todo el mundo esperaba que hiciéramos algo. Hemos pasado de poner pegatinas, hemos pasado de hacer no sé qué, a hablar ya de temas más serios. Que si un guardia civil, que no termina de saber si está infiltrado o no, está diciendo que tienen que dar un palo y ahora, ¿cómo vuelves atrás? ¿No? Ya es un poco, estoy poniendo la base para hacer algo, estoy en el punto de mira y es que además los argumentos que tengo son muy sólidos o yo los interpreto como tal y ahora a ver qué hacemos. Yo creo que esta es la base de cualquier secta, de cualquier ataque terrorista, esto es lo que hay detrás, este proceso psicológico de filtrado de información. Exactamente. Creo que yo que lo veo todo como decir, vale, ahora tenemos que ser responsables con lo que decimos, con lo que hacemos, porque no sabemos tampoco a quién se le estamos dando ese mensaje. Hasta qué punto esa persona luego va a hacer también su interpretación de lo que yo digo. Los medios de comunicación tienen también hay una responsabilidad muy importante porque es cierto que detrás de una cadena de televisión hay una ideología política, hay gente que está invirtiendo y además el periodista, basta ver muchos de los artículos que cuando inicias que ves que te ponen hasta el tiempo que te dura el artículo, que te venden ahí un titular y la gente al final pues con la rapidez con la que vamos actualmente y miramos el titular y ya te lo crees y te lo comes, dices, a ver, analiza, analiza, pero no todo el mundo tiene la capacidad. La gente prefiere ponerse un vídeo de YouTube donde al final, según el algoritmo, pues te van metiendo vídeos que son muy semejantes a lo mismo. Es que si yo veo Fórmula 1, por ejemplo, me van a salir continuamente vídeos de pilotos de la Fórmula 1 relacionados con el motor. Y aquí pasa lo mismo. De que la gente tampoco no va a tener el tiempo ni las ganas de ponerse a leer, muy pocas personas, y luego también hay que saber qué tipo de sesgo tiene. Si va luego a mirar las dos caras. Y eso llega a un punto que en el cual se va la gente a radicalizar. Durante la pandemia has puesto un ejemplo importante. Los movimientos antivacunas, que Bill Gates está detrás, de que es, son cositas que dices que sí, que hay un poder por encima de nosotros, claro que sí, pero no todo va a ser tampoco tan extremo. Ujú. Es, es Fíjate, complejo, ¿eh? Es complejo porque al final esto te da para hacer una investigación de toda la vida, de todo lo que cómo está constituido ahora mismo el mundo, que te da para una tesis doctoral. totalmente. Ahora volvemos un poco para atrás, quiero matizar una cosa que estoy pensando. Joder, tiene que ver con esa primera duda que creo que es clave para que luego la persona entre en un proceso de radicalización. Vamos, tú lo sabrás mejor que yo, pero ahora lo acabas de decir, ¿no? Hay como dos caras. O vamos a poner que hay muchas caras, ¿no? Pero son muy contrapuestas una a la otra. La medida en que tú tienes una política de cancelación o un Estado tiene una política de cancelación sobre una de las caras, yo creo que eso ya es suficiente para que la persona dude de si realmente hay algún sistema haciéndole daño. Por ejemplo, si hablamos de nacionalsocialismo y tú tienes el Mein Kampf, es un libro prohibido. Pedro Varela es una persona en principio pacifista que la detuvieron por sus ideas. Y vas viendo, yo qué sé, pues que de alguna manera todo el sistema está abrazando ya una idea, una de esas caras, y la otra se está cancelando, yo creo que es la primera semilla de la duda de, ojo, a lo mejor es que sí que hay un sistema detrás
tramando algo. Y si tú eres una persona con inquietudes, pues yo qué sé, académicas, filosóficas, ¿no? De este estilo, y ya vas viendo cómo la gente, que también es bastante habitual en sociedad, a poco que conoce nada de ese tema, ya va teniendo ideas que parecen sólidas, dices, joder, a lo mejor es que soy más listo que los demás, estoy dándome cuenta de cosas que los demás no ven, y te empiezas a meter. Entonces creo que es muy importante evitar esa política de cancelación y mostrar todas las caras y decir, vale, sí, si vamos a decir que Hitler era un hijo de puta, vamos a poner aquí el libro sobre la mesa y que todo el mundo lo lea. Para que veáis también cuáles son las ideas atractivas de Hitler por las que triunfa en Alemania, y luego ya juzgues tú, evidentemente, por qué crees que es un hijo de puta. Pero no puedes cancelar Exacto. tampoco la información, por delicada que sea. Esa es mi opinión, vamos. Exactamente. Mira, yo creo que también hay un problema también que es del ego del propio individuo, que al final considera que lo sabe todo o que al final es su verdad real, que al final está distorsionando la realidad. Yo me doy cuenta, o sea, cada vez que leo algo más, sé que me genera más inseguridad porque sé que cada vez sé menos y necesito saber, necesito leer más. Ya. Y también con el tema de social, sabiendo que a lo mejor a un Pedro Varela lo acaban encerrando, lo acaban sentenciando, lo que sea, yo creo que no se puede tampoco negar un hecho importante porque no deja de ser parte de lo que ha ocurrido. En ese, por ejemplo, la lucha de Hitler, ¿por qué la vamos a cancelar realmente? Sí, yo creo que esto tiene. La historia veo que seguimos, te lo digo ahora mismo desde el cuñadismo de Bar. Veo que seguimos con patrones y cada X tiempo vamos volviendo otra vez al punto inicial donde empezábamos otra vez con el mismo patrón y acaba haciendo que ocurra algo. Y si tenemos un bagaje histórico donde están pasando ciertas cosas, por qué no hacemos esta muestra de, mira, Hitler promovía esto y encima teniendo los documentos? Sí, incluso también en Alemania hay una negación porque estás encima avivando que luego la contraparte, por ejemplo, el socialnacionalismo, diga, no, es que nos están oprimiendo porque el sistema nos quiere callar y nos están dando una realidad que es completamente opuesta a lo que ha sucedido. Y creo que eso favorecería mostrar siempre las dos caras y que, perdón, chota que ya está viniendo aquí ya el frío a Chile, y que la sociedad esa, que tiene que tener las dos caras, todo la base para que luego haga su interpretación. Vale, vamos a encauzar un poco otra vez la idea principal, ¿no? de todo esto. O sea, hemos visto que efectivamente hay algunos factores sociales e incluso factores psicológicos como los sesgos que propician un inicio, un proceso de radicalización. Em, y justo antes de dar este salto, ¿no? Un poco a todos los temas políticos, estábamos hablando de que hay alguna manera de hacer un perfil de las personas que se radicalizan. Ya hemos dado algunas pinceladas acerca de que son personas que a lo mejor están aisladas por algún motivo, inmigración, los medios de comunicación, y bueno, y de ahí veníamos ahora con el tema de los sesgos, ¿no? Y de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que se sabe a día de hoy de la perfilación o de los perfiles de personas que entran en un proceso de radicalización violenta? Pues habría que también determinar también a lo mejor por ejemplo, qué ideología están promoviendo. El tema del aislamiento social está muy presente. El tema del yihadismo sí que ha estado ahí. Ha estado ahí de que ha habido un grupo de gente que ha estado aislado y son factores que sirven luego eso para poder filtrar a esa persona y ver hasta qué punto esa persona es viable para llevar a cabo la yihad. Eh, la pandemia ha hecho mucho daño. La pandemia ha hecho mucho daño, no las vacunas, sino el hecho de estar aislado. Tú que estás estudiando psicología lo debes saber de que hay un problema de salud mental, de salud pública, que es que han sido los suicidios Sí. durante la pandemia. Hay gente que el aislamiento lo ha pasado, se me ponen los pelos de punta a pensarlo, ¿eh? Que lo ha pasado mal. Yo trabajaba anteriormente en sanidad, trabajaba en cuidados intensivos y continuamente estaba también con el grado de criminología y seguía manteniendo mi ritmo de vida. Pero sé que hay personas que han estado sin trabajo, sin nada, aislados, sin tener a nadie, pues eso ha fomentado que esa vulnerabilidad mental, psicológica, la salud mental vaya decayendo. Muchas de las personas que han estado allí también han estado metidos en redes sociales. Ha intentado, pues,
estar, aislarse, igual que la gente también con el nerviosismo salió de la casa cuando abrieron las puertas, vemos que la gente salió también con varios kilos de más. A mí me di cuenta cuando me decían, no, oye, que tal compañero ha caído, que tal compañero tal. Me generaba ansiedad de dónde me iba a la despensa. Pues imagínate luego intentar evadirte, meterte luego en las redes sociales, en YouTube, y casualmente entras en un lugar donde, pues mira, te están promoviendo que lo que hay ahí es, que es toda una estafa. Y empiezas ahí a moverte en ese contexto cibernético donde ahí sí que sabemos de que lo que es Internet, todo lo que ha sido el Internet va a ser, en todas las redes sociales van a ser potentes en materia de radicalización. Si ya se ha visto antes de la pandemia que era el punto donde la gente se radicalizaba y no únicamente la Deep Web, sino también en Facebook, en lugares que al final le tenían un control pero que todo el mundo podía acceder, pues son esos elementos que acaban favoreciendo a que la persona se acabe radicalizando. Sé que me estoy ahora mismo yendo por otro lado, pero sé que son esos factores que hacen que la persona tenga esa facilidad luego para hacer su interpretación y que en algún momento alguien toque ese botoncito para que se acabe yendo para su camino y que ahí encuentre lo que muchos necesitan, sabiendo que la gente ha estado aislada, que también llegue a ese punto en el cual se vaya metiendo en una agrupación por esa necesidad de pertenencia. Es complejo, es complejo. Yo creo que actualmente estamos en un paradigma completamente distinto al de previo al de 2020, que va a seguir esa tendencia, pero creo que va a ser bastante más gordo. Y te lo digo desde mi punto de vista. Joder, muy interesante. De hecho, el TFG de criminología lo estoy realizando sobre el suicidio en centros penitenciarios, donde precisamente las condiciones de aislamiento son una variable a tener en cuenta, ¿no? Y hay ya independientemente de que hablemos de suicidio o de cualquier otra cosa, en contextos así de aislamiento se da un fenómeno que se podría conocer como un atracón. O sea, si tú estás en un entorno en el que tienes escasez de estímulos de manera constante, te vas a aproximar a esos estímulos de una forma bastante más intensa, ¿no? O bastante más repetida que en otro contexto. Entonces, si tú estás en la época del COVID, ¿no? Del confinamiento, estás encerrado en tu casa durante X meses, estímulos como los dispositivos móviles, las redes sociales, eh, o lo que fuera, ¿no? Unos libros o lo que sea, pero hablo de lo que la mayoría de la gente suele utilizar, la televisión, Facebook, lo que sea, se va a dar un atracón de esos estímulos. Y estás, obviamente, mucho más predispuesto a caer tanto en horas eternas mirando TikTok como en un proceso de radicalización. Vamos, que si ya hay un porcentaje de la sociedad que lo hace ahora, imaginémonos una persona que está aislada. Y lo mismo ocurre en las cárceles. De hecho, podemos dar aquí el salto a hablar de los centros penitenciarios, ¿no? Porque hasta Claro, donde tengo entendido es un foco de radicalización. exactamente. Es que el estar aislado y encima sabiendo que tienes un acceso de contenido que te lo están vendiendo, sabiendo que también el tema de la pandemia también ha pasado factura emocionalmente y psicológicamente creo que a toda la población, independientemente de quién seas, eh, creo que te hace incluso más sensible a cierto contenido. Y si encima te toca eso, te toca el botoncito en el momento adecuado, sabes que ahí vas a tener una persona que está ya lista para seguir ese proceso de radicalización y que tarde un momento, en algún momento, tarde o temprano, pueda llegar a cometer ciertos actos. Con el tema de las prisiones, sí, con el tema del yihadismo sí que es un foco también de radicalización. No todo, o sea, no todos los árabes o musulmanes van a llegar a cometer un acto o se van a radicalizar, incluso estando en prisión, pero sí que es un foco porque el yihadista que también acaba luego ingresando en prisión entra como un héroe. Y sabiendo de que nos aislamos, nosotros creo que a nivel social, a lo mejor de la perspectiva de la psicología social, nos acabamos también unificando con gente con la que compartimos algo, porque es más fácil desarrollarnos. Eh, si yo, por ejemplo, aquí en Chile, a veces me he juntado con españoles porque a veces te necesito esa necesidad de pertenencia.
porque es parte de mi cultura, parte de lo que, a lo que he estado acostumbrado durante más de 30 años. Eh, Ponte de que en un centro penitenciario el árabe o musulmán se acaba unificando a la gente también que pertenece a su misma cultura. Y mira por dónde que al final tienes uno o dos actores que son los que están radicalizados y que al final ese aislamiento, al no estar a lo mejor interactuando con otras personas, ya sea por A o B, pues te puede llevar a eso, a que esa persona pues acabe comiéndose un mensaje que tampoco al no tener a lo mejor acceso a otros medios o a otra información, pues que no te lo cuestiones y que el momento que salgas que pueda ser que pueda potenciarlo. Realmente, además es un peligro porque en las cárceles, hasta donde yo conozco, yo hice las prácticas en una prisión, no puedo hablar ¿Sí? por todas las prisiones, pero hasta donde yo sé, no había gente especializada en Exacto. prevención de la radicalización. Imagino que además si la hay vienen de fuera, de alguna fundación en concreto, ¿no? A lo mejor AVT o alguna fundación similar puede tener a alguien que conozca el tema, que sepa el proceso por el que va a pasar esta persona, que sepa los argumentos que le van a enseñar, pero yo creo que es un tema que no se toca, desde mi experiencia, tampoco sé lo que fuera, pero vamos, lo que he visto no me he encontrado nada. Mira, con el tema de las prisiones, sé que yo ahí nunca he tenido tampoco un interés más mayor, pero sé que he hablado con compañeros, he leído artículos y sabes que es una realidad. Hablábamos antes, al inicio, del tema del especializarte. Hablamos también de que, por ejemplo, que de la salida tienes que ser lo mismo. Tienes que saber la cultura, la religión, tienes que saber el idioma para saber lo que está pasando y tener un conocimiento relacionado, por ejemplo, con el tema del yihadismo. Y para simplemente que salte la banderita que diga, vaya, aquí está pasando algo. Y dedicar tiempo. Se necesita, yo creo que tenemos que salir de nuestra burbujita en muchas ocasiones para poder ir más allá. No nos podemos quedar únicamente con la primera impresión. Sabemos que incluso la delincuencia, la criminalidad no es estática, no se mantiene siempre igual. Hay muchos factores que van influenciando, que hacen que evolucione. Y por qué no también la radicalización. Sabemos que el yihadismo nos lleva siempre una ventaja continuamente evolucionando, nos ha quedado, no vemos que haya aviones suicida como pasó en el 11S. ¿Por qué? Porque hemos cambiado cambió el paradigma de seguridad internacional. Y igual que no todo el mundo al final va a salir con bombas ni con metralletas a la calle. ¿Por qué? Porque, a ver, que ya no. De hecho, lo que está pasando es que el tema de la seguridad ya va variando. Y sabemos de que incluso que es un actor un terrorismo asimétrico. Pensábamos de que la radicalización se juntaban en pequeños lugares y se radicalizaba. Y quieres tener jóvenes y tal. ¿Y dónde vas a ir? ¿Dónde están los jóvenes? Están en redes sociales, están jugando a videojuegos y métete en ese lugar. Habla su idioma. Si es que para mí el yihadismo te está diciendo lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo para poder combatirles. Que es usar sus mismas herramientas para poder cambiar y revertir esa moneda. Y en cárceles tiene que ser lo mismo. Hay que saber lo que está pasando, por qué, hablar su idioma y trabajarlo. Porque igualmente por ley esas personas van a tener que salir. No tenemos el 25.2, que es lo que siempre hablamos los criminólogos, que tenemos la obligación, el Estado tiene la obligación también de reinsertar y rehabilitar, resocializar a esa persona. Y tendrá que salir, no lo podemos tener ahí encerrado de por vida como un animal. Y qué mejor que eso, que mantener una continuidad y ver qué seguimiento hay. Y hacer tanto inteligencia penitenciaria y luego posteriormente inteligencia social e inteligencia policial de que esas personas cuando salgan a ver en qué círculos se están moviendo. Totalmente. Sí, de hecho, Sí. en Centroamérica, con el tema del crimen organizado, se está haciendo inteligencia penitenciaria, que se está evaluando también el tema de los tatuajes, se está evaluando a ver dónde se pueden luego las personas meter o no, porque para evitar luego que haya masacres dentro de las prisiones. Y se analizan todos esos a nivel fisiológico a qué pertenecían tatuajes para prevenir algo mayor. Entiendo que tiene que ver con las maras esto, o no. Con las maras, correcto, con las maras y las pandillas. Da para un podcast esto de las maras ahora, pero hoy no va a dar tiempo, obviamente. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Tú No cómo tengo vas de idea. tiempo? Por mí bien, ¿eh? Sí, no tienes prisa por terminar alguna hora o alguna cosa así. No, no, tranquilo, podemos seguir. Vale, pues mira, tenía pensado hablar también de financiación,
O sea, cómo, porque, bueno, ahora nos metemos ahí, ¿no? La financiación en general de algunos grupos radicales, sobre crimen organizado, sobre justicia restaurativa, a lo mejor aquí nos explayamos menos, y cerrar con alguna cosilla. ¿Te parece que hagamos una pausa de un minuto y retomamos? Por cierto, José, Bien. ¿qué tal va quedando? Yo creo que está bastante bien, ¿eh? Está muy guay. Lo único, cada 10 15 minutos hay un parón de audio de unos 5 segundos o así, pero luego metemos ahí cortes y luego lo juntamos todo. Sí, claro. Vale, pero muy bien, Perfecto. está bastante completo y no se ve muy guionizado, pero sí es verdad que vamos saltando a varios temas, así que muy bien. Sí, a ver, es que sé que el caso que más tengo, la agrupación que tengo más analizada es la que está aquí en Chile, ya que nadie lo ha hecho, y dice, pues mira, vamos a tratar de ser los pioneros, y quiero meterme también a hacer un máster en terrorismo en la UNIR, y me gustaría que el TFM fuera relacionado con ello, porque no hay nada escrito, no hay absolutamente nada. Y sé que es lo que tengo más allá de hoy, de hecho lo vamos a tratar luego más adelante con el tema del financiamiento, que también están metidos en tema de crimen organizado para seguir con su lucha. Claro. Que, vamos, tiene que ser caro. O sea, los explosivos plásticos, todos los medios también de divulgación para darse a conocer el armamento, los centros de operaciones. Yo entiendo que esto tienes que tener una infraestructura detrás para poder mantenerlo, que tela. Exactamente, exactamente. Sí, sí, exactamente. Por ejemplo, esta gente sí que se mueve mucho con el tema de las... eh, se han metido también en el tema del narcotráfico, se están metiendo también en el tema de la venta de madera ilegal, que la roban a las empresas para luego esto. Que lo bueno es que el tema de las narrativas aquí es muy divertido. Pero bueno, si quieres, nada, podemos enganchar con la entrevista. Sí, pues sigue contándome. Esto que decías del narcotráfico para la financiación, que es en el Sahel. No, 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 te estoy hablando de, por ejemplo, aquí en Chile están Ah, en Chile. los grupos terroristas en el sur, que de hecho desde el año pasado fueron etiquetados por el Parlamento como grupos terroristas, porque hasta ese momento pues son bastante, han sido capaces de, es que me estaba buscando la definición sin ser respectivo, pero sí han sido bastante edulcorados con la realidad, porque han matado mucha gente, quemando gente, disparos en las autopistas, lo que antes hemos comentado, quema de iglesias, de disparos a colegios, porque todo es el simbolismo del capitalismo y van en contra del capitalismo porque quieren defender su, su, su cosmovisión de la vida, que es su pertenencia a lo que es el Gualmapu, que es toda la región sur que va desde Chile hasta Argentina, ya que era su zona de antes de la colonización, posteriormente a la independencia de España, que bueno, quedó pendiente por España que de conquistar y fueron luego los chilenos y los argentinos que la lucha de su expansión pues se fueron hacia abajo a combatir contra ellos y a conquistar todo lo que quedaba de Latinoamérica. Pues esta gente, sabiendo que han pasado de luchar hace a lo mejor 10 o 15 años con pistolas, quemando cositas y con palos de metal, pues esto, pues nada, tema de narcotráfico, la venta de madera ilegal, porque Héctor Yaitul, el líder de la coordinadora Araco-Mayeco, hablaba en una entrevista, bueno, mejor dicho, la presentación de su libro, porque tengo aquí su manuscrito. El tipo dijo en la entrevista que ellos no forman parte de las mafias de las maderas, pero ellos lo que hacen es recuperar la madera, que era suya, para luego venderla y poder luego comprar esos fierros y esas armas para combatir contra el Estado capitalista. Y dices, vale, a través de las narrativas me estás diciendo que no somos parte de las mafias, pero sí que estamos haciendo parte de las mafias. Estamos haciendo crimen organizado, estamos vendiendo cosas para financiar. Y esto es lo que se ve luego también en el terrorismo, donde acaban a través del el financiamiento compartiendo parte de lo que es el crimen organizado para seguir con esa lucha. Y luego, por otro lado, también el crimen organizado también puede usar tácticas y medidas operativas para tener un poder contra el Estado o contra la zona y acabar pues poniendo bombas, como fue el caso también ¿cómo se llama? Pablo Escobar, que fue que lo- pidió a la gente de ETA que fuera también a Colombia para enseñarles a poner explosivos.
y coches bomba. Y ahí es donde empezaron luego con la cultura del el narcoterrorismo, perdón. Y se ve que está muy cogido de la mano. O sea, todo lo que es terrorismo, algo de crimen organizado tiene que tener, porque tienen que financiarlo. Tienen que financiar, tienen que seguir eso, porque socialmente, ¿dónde vas a sacar? De donativos también, y de extorsión también. Anda, mira, crimen organizado. Igual que el crimen organizado toma las medidas también si es necesarias para como pasa en Centroamérica. Tenemos el narcoterrorismo, donde están, que mira, el cártel de Sinaloa, casualmente cuando el tercero de los hermanos que están dentro de la agrupación lo capturaron, ¿qué es lo que hicieron los hermanos mayores? Pues empezaron eso, a venga disparos y a tener ahí una guerrilla urbana para meter presión al Estado. ¿Y qué hizo el Estado? Pues un Estado débil, acaba soltando otra vez a Ovidio Guzmán porque han sido coaccionados por la presión del narcoterrorismo. Mi crimen organizado y terrorismo, quitando que tenga objetivos que sean completamente distintos, que por un lado es político, es social, y el otro es el lucro, el tener un beneficio, para mí van muy cogidos de la mano, porque mínimamente acaban tocando algo. ETA, por ejemplo, extorsionaba De hecho, a empresarios, a familias. Luego los donativos. Aquí en Chile, por ejemplo, hay una que está en el Parlamento, que es congresista, y me acuerdo de una entrevista ¿cómo se llama? Al CNN Chile, que legitimaba esa lucha. Y dices, perdona, pero esta gente está matando gente. Esta gente mata a otros. Y ves que esto es un problema también político, que la política aquí, el ejecutivo tiene que ser duro. No se pueden vulnerar ahí los derechos de la sociedad, y menos que haya víctimas, y víctimas también mortales. Y que encima el Estado no te defienda, ¡buah! Yo lo siento, pero yo me replantearía incluso si mudarme o no, si tengo los recursos para poder huir y tener al menos una estabilidad. Es que se entiende incluso de que, por ejemplo, en lugares conflictivos como, por ejemplo, en Latinoamérica, que luego gente que vaya, por ejemplo, a Europa, se mude, pues, o sea, se gaste toda sus ahorros para trasladarse a una Europa porque buscan esa seguridad y que luego le digan, oye, ¿tú algún momento vas a volver a tu país? Y que te digan, digo, oye, pues no, porque no quiero, tengo aquí una seguridad económica, en salud, la seguridad ciudadana de poder ir por la calle caminando tranquilamente, pues sí, es que se entiende. Y esto es porque muchos de los gobiernos también aquí en Latinoamérica son corruptos. No, por ejemplo, Chile actualmente vemos que está subiendo la delincuencia, está subiendo la tasa de homicidios. Y esto es porque se están trasladando. Se están trasladando diferentes grupos criminales, se han trasladado tras la frontera. Sabemos que la frontera de Chile es enorme. Pues se han trasladado aquí y se habla de que está el Tren de Aragua, está el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación. Se habla también de que las maras también están presentes aquí. Y se nota que, por ejemplo, en el centro hay unos ataques, o sea, que están matando a carabineros, están matando a ciudadanos y que están allí que se tiene que hacer algo. ¿Y qué pasa? Que el gobierno, no quiero entrar aquí, ya que antes he hablado de la extrema derecha, voy a hablar aquí también de la extrema izquierda. La extrema izquierda, eh, aquí vemos que era algo muy populista, muy somos seres de luz, esto todo es amor y paz y con abrazos y cariño vamos a salvar, vamos a parar el terrorismo que hay en el sur o el crimen organizado y dices, no, esto lo único que estás haciendo es, oye, métemela por donde queráis porque nosotros aquí vamos aquí esto a vender votos. Y hay víctimas. Es que siempre hay que verlo desde el punto de vista eso, de la prevención, de prevenir de que haya una víctima o reducir ese factor de riesgo es que haya más gente, saber actuar. Y si tienes, por ejemplo, ahora mismo carabineros, la policía de prevención de aquí de Chile, hablaba también con un ex carabinero y decían pues que no tenían los recursos suficientes. Y ves que hay que invertir en seguridad, sabiendo que aquí el paradigma de seguridad ha variado completamente. Es como, vale, vámonos a la guerra, pero tienen armas nucleares, tienen armamento largo, tiene tanques. ¿Y nosotros qué tenemos? Palos. Pues venga, llevan a los soldados a que se mueran. Es, es complejo, ¿eh? Aquí vemos que la necesidad que el Ejecutivo haga su trabajo y que invierta para poder que la gente tenga la mayor normalidad posible en su vida es importante. ¿Qué sensación te da, o qué opinión tienes al respecto
con esto que decías de cuando el gobierno pues no termina de ampararte, ¿no? En España con ETA sabemos que tenemos un partido político que de alguna manera parece ser, o muchos lo ven, ¿no? Como el brazo político de ETA en el gobierno. ¿Qué opinión tienes al respecto si es que estás metido en esto? Mira, Que supongo que sí. te lo voy a intentar decir de la forma más científica, pero que del mismo modo no lo voy a hacer porque a mí se me cae la cara de vergüenza de que saber que un partido, perdón, que ha estado involucrado en la muerte de muchas personas y de muchas personas que han sido atacadas y que a día de hoy siguen con tratamiento psicológico, porque volver a la vida normal es dura para esa persona, me parece terrible. Me parece terrible, o sea, entiendo que tengan su derecho a sufragio y tal, pero me parece terrible que incluso se le abran las puertas por un interés político que es el de estar gobernando. A mí, encima, que encima que esta gente lo que no ha hecho ha sido tampoco pedir disculpas a las víctimas. Sí, incluso también cuando tienen que salir ya los etarras, también se les da un papel ahí que es una fotocopia para que firmen como, bueno, me disculpo, en vez de hacer una carta escrita, ya sea a ordenador y tal, a las propias víctimas diciendo, oye, disculpa por haber matado a tu padre, o a tu madre, o a tus hijos. Ahí entramos luego en el tema de justicia restaurativa, pues eso no es justicia restaurativa. Esto para mí es ser un sinvergüenza. Igual que el Estado, que Esto para también, las que esté a víctimas, favor, desde luego. que tengan apoyo. Entendemos que tienen que tener apoyo social y tal, porque sí, porque al final votamos a los que mayor nos representan a nivel táctico, pero que tenga también una presencia del Estado dentro del gobierno, ¡buah! A mí me replantearía incluso la legitimidad y mi vinculación a ese partido político, el que se acaba liando con esta gente. Y como te he dicho, te lo he intentado decir de la forma más científica, pero no puedo. No, no me extraña. Es es un tema muy emotivo, ¿no? De hecho, en la charla de AVT había una madre de una víctima y su hijo había sido víctima de ETA, había fallecido. Y lo que decía la madre es que ella veía constantemente cómo se iba vanagloriando a los terroristas, cómo podían llegar al poder, cómo ella se había tenido que mudar. Y no era la única que... Ella lo dijo desde el público, ¿eh? Porque una de las ponentes dijo algo muy parecido, y es que se tenían que ir hasta Navaluenga para ir al cementerio, para ir a rezar no sé si en este caso era su hermano, su padre, no, creo que era su... No lo recuerdo. Y mientras veía cómo a los propios asesinos los iban acercando cada vez más a sus casas desde el gobierno y les iban trasladando a cárceles más cercanas. Entonces es verdad que de cara a la víctima, pues no parece muy favorable, ¿no? Que se le dé un apoyo mediático, social a estas personas. A mí me parece terrible. Es terrible de que una persona al final se tenga que mudar porque en cierto lugar a lo mejor se está vanagloriando a un grupo terrorista, que volvemos a lo mismo, que todo el mundo puede tener ideología política, pero llegar a un punto en el cual tengas que hacer incluso eh, que esto también pasó cuando se estrenó la serie Patria, la cual recomiendo completamente, porque demuestra la realidad de lo que ha sucedido, o mejor dicho, más que te muestra la realidad, te muestra una pequeña parte escolar. ¿Por qué se tiene que sacar a la víctima de acoso escolar, se le tiene que sacar del colegio? En vez de corregir las conductas, apoyar a la víctima y tratar de eso, de encaminarlo, hacer charlas, hacer prevención. En este A ver, caso es que volvemos a lo mismo, eh, ¿por, ¿por qué? Y se tiene que hacer eso desde creo que la motividad de antes, cuando se ha cortado, pero sí que se tiene que, eso, que hacer educación, se tiene que hacer charlas, se tiene que hacer prevención y que esa persona en la cual no que, que, que está cometiendo ese tipo de acoso, que si no, si a pesar de que se está aplicando medidas de corrección, sigue igual, pues también eso, expulsarlo. Pero no porque a la víctima tenemos que desplazarla, porque si encima que le ha puesto la etiqueta de víctima que se dan impuesto, porque tenemos que encima echarla atrás, decir, no, no, agáchate, esconde la cabeza y vete al rinconcito, que no te miren. Porque hablamos también de a ver, reinsertar a esto sí lo quiero agresores, matizar. perpetradores, porque, y los olvidamos de la víctima, que también hay que tenemos que también que reinsertarla y rehabilitarla.
Es que nos podemos poner aquí en muchos ejemplos donde se tiene que enfocar en eso, en ante todo que perdure el bienestar de la víctima. Mm. Quiero aclarar, porque claro, puede sonar contradictorio, ¿no? Antes hemos dicho que no hay que tener una política de cancelación precisamente para que la gente no se radicalice, o sea, no tenga esa duda de por qué la sociedad me está quitando esto, ¿no? Pero claro, no es lo mismo cancelar un sistema de valores, cancelar ideas, cancelar una ideología, no es lo mismo que evitar que la gente termine siendo víctima. Estás previniendo que los familiares de las víctimas directas, que son víctimas indirectas, se conviertan también en víctimas directas. De hecho, esto es un proyecto que vamos a llevar a cabo y es el de convertir a la víctima indirecta en víctima directa cuando ocurre, odio este término, pero una lesión psíquica. Es decir, de modo que tú eres familiar, ¿no? Tú has perdido a lo mejor a tu hijo en un atentado terrorista. Y ahora, estas personas se les va a dar, a los asesinos, se les va a dar una serie de un altavoz político, se les va a trasladar, se les va a vitorear, se les va a poner en las paredes como héroes, tal, se les va a aplaudir. Vale, esa madre, tal vez a raíz de esos acontecimientos, acabe desarrollando unos patrones de comportamiento súper feos que podemos catalogar como lesión psíquica y que según nuestro código penal es lo mismo que una lesión física y por tanto se están convirtiendo en víctimas directas con todo lo que a nivel de política victimológica, según el Estatuto de la Víctima de 2015, conllevaría. Luego no es lo mismo, como decía, cancelar una ideología, cancelar unos valores, que evitar que tú estés destrozándole la vida a personas que ya la tenían destrozada de antes. Bien, eso por un lado. Y luego por otro, el tema de los colegios, claro, la teoría es diferente. Luego, ¿qué es lo que se hace? Que tenemos ahora un caso en, no voy a decir el colegio, obviamente, pero que podría, pero bueno, vamos a intentar llevarlo de otro modo. Una chica que ha sido acosada y está en su casa desde hace no sé cuánto tiempo. Y bueno, en estas estamos. Y ahora el objetivo es que la chica no se vaya si no quiere. Nos hemos ido un poco, ¿eh? Pero lo tengo que Sí, decir. pero no da igual, al final es es generar debate y que al menos se expongan ciertas realidades para que se haga algo. Bueno, podemos saltar, si no directamente, a la parte de justicia restaurativa. No sé qué información tenías tú al respecto y qué opinión te genera. Mira, Obviamente lo podríamos sí, relacionar con terrorismo similar. exactamente, o sea, el tema de justicia restaurativa la traté en la universidad con, ¿cómo se llama la profesora doctora Cristina Fernández, creo que se llamaba? Y es un punto muy bueno, pero también hay que evaluar también si el encuentro entre la víctima y el victimario va a ser buena para la víctima. Porque para empezar para que esto pase, la víctima tiene que querer y por otro lado el agresor, el victimario, tiene que ser consciente de que el daño que ha hecho y que quiera repararlo, quiera restaurar ese bienestar de la víctima. Es, creo que, un futuro que en algún momento tendrá que estar presente, pero también se tiene que evaluar todos esos riesgos. Imagínate que a la víctima espera que haya un perdón, una disculpa para que esa persona pueda seguir avanzando y que encima el agresor encima la revictimice de nuevo. Es complejo, pero creo que el perdón, creo que a todos nos ha pasado, que en el momento que nos ha ocurrido algo con alguien, que la persona reconozca que te ha hecho un daño, te da ese alivio. Y en este caso puede ayudar, más que ayudar puede quitarle un poquito de nada ese dolor, pero hay que ir con cuidado. Sí. Yo la verdad que no tengo todavía, es un debate que tengo abierto, no termino de tener una respuesta. Sí que me voy a mojar y es que yo soy muy defensor de la ciencia. Si te das cuenta, cuando algo tiene que funcionar sí o sí, ¿qué es lo que se utiliza? Tú cuando quieres un tratamiento para el cáncer, no vas a un curandero, no es lo habitual. Tú quieres un oncólogo, quieres un cirujano, es decir, que esté basado en los conocimientos más rigurosos y que siguen el método que mejor se conoce hasta la época. Entonces, ¿qué es la ventaja que te da hacer esto? Pues que cuando algo funciona sabes por qué y cuando algo no te ha funcionado puedes volver y ver por qué no te ha funcionado. En cambio,
algo que no esté basado en este tipo de conocimientos, por los motivos que sean, pues es un riesgo. Claro, hay gente a la que le funciona, quizá no sepas por qué, o no lo sepas explicar con la misma rigurosidad que desde otras disciplinas, o quizá pues no te funciona y seguramente lo mejores en base a tu experiencia, a probar otras cosas, pero en fin, no es la forma que tiene de mejorar la ciencia. Esa es mi opinión personal. Ahora, es un debate abierto, ya te digo, al final en ese tipo de casos lo que más funciona es lo que más tienes que comprar. Si no consigues que la ciencia lo haga y X personas sí, pues mira, ahora habrá una ciencia que te diga por qué le ha funcionado, pero en ese caso a lo mejor no te haría falta, la puedes ahorrar, no lo sé. Pero vamos, de momento esto es un poco la opinión que tengo al respecto, ¿no? Eh, y luego el tema de la ciencia social. No termino tampoco de comprar ese término porque parece que es un poco. Sí, suena a ciencia, pero no termina de serlo, tal. O a lo mejor depende a qué nos refiramos el derecho. Venga, pues te compro que es una ciencia social. La sociología también. Ahora, creo que para hacer una modificación de algo sustancial, tenemos que irnos a cosas más técnicas. Vamos, eso es mi opinión y todavía soy muy joven y estoy dispuesto a cambiarlas y encontrar algo mejor. Exactamente, exactamente. Como tú dices, que al final todo lo que esperas cuando vas al médico o a un tratamiento que necesitas o a una intervención, al más especializado, más actualizado. No sé, o sea, yo con el tema de la justicia restaurativa no soy, el conocimiento que tengo es el del grado universitario. No es tampoco una de las áreas que me hayan apasionado, me apasionaron, claro que sí. Todo lo que es criminología me ha apasionado conocer todas las especialidades, pero que creo que se necesita eso, datos y ver a ver hasta qué punto eso puede ser beneficioso tanto para el agresor como para la víctima. Y me parece interesante el concepto de que la víctima forme parte también del proceso judicial más que esté allí y simplemente declara cuando tengas que declarar. Sí. A ver, yo sí la he No, no sé lo que tocado algo opinas más en tú. la carrera. Es que mi directora de grado. Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo. Eso te iba a decir, ¿no? Que al final mi directora de grado es Esther Pascual y es, yo creo que es de las primeras, si no la primera en España, creo que además fue la primera en hacer encuentros restaurativos entre víctimas de terrorismo y terroristas, en este caso en ETA, ¿no? Porque al final es lo que más hemos conocido aquí en España. Entonces hemos tenido la suerte de tener tanto a Francisca Lozano, que además hicimos un podcast con ellas dos, como a Esther Pascual, enseñándonos qué es esto. Y claro, a mí la idea me parece maravillosa. Nos han explicado que realmente la justicia restaurativa no necesariamente implica un perdón, también depende de cómo definas el perdón, ¿no? Y no siempre tiene que ser así, y que se basa eso en darle a la víctima un papel activo. Entonces, en un juicio normal, la víctima no puede preguntar por qué a mí, qué habría pasado si yo no hubiera hecho esto, muchas veces las víctimas se sienten culpables de por qué no fui tal día, bueno, tienen como ciertas inquietudes que a veces les viene muy bien que se aclaren, se desahogan, preguntan, lo que sea, ¿no? Ahora yo, pues, volvería un poco a lo mismo. Esa idea que yo veo maravillosa, igual no se está enfocando bien, porque si no estás poniendo, eh, ¿cómo lo digo? Ninguna aplicación, ¿vale? Ninguna terapia es científica. Ni siquiera ningún diagnóstico de medicina es científico. Lo que es científico, lo que es ciencia, es lo que tiene detrás. La biología, la biomedicina, la psicología experimental, esto serían ciencias. Y en la medida en que tú ese conocimiento lo aplicas, tendrías, pues eso, una tecnología, una aplicación. La justicia restaurativa, yo no digo que tenga que ser una ciencia, pero sí que tenga que estar basada en ciencia. Si no, pues aunque la idea esté muy bien, que yo la idea sí la comparto, tal vez no sea tan efectiva como debería ser. Es que es verdad, se tiene creo que analizar mucho, cuantificar muchos datos y ver hasta qué punto es beneficioso o cómo también cómo se está aplicando, si también es buena o no. Es un campo que creo que sabemos que incluso los planes académicos universitarios se están empezando a introducir y creo que se necesita tiempo. Vamos a ver. Mejor esto trátalo con alguien que esté enfocado al tema de justicia restaurativa porque tampoco tengo mucho conocimiento en ese aspecto. Bueno, ya habíamos adelantado que en esto no nos íbamos a explayar, porque yo tampoco tengo ni idea realmente de esto. Sí tengo gente cercana que se está dedicando a esto, pero vamos, yo desde muy lejos lo observo, ¿no? Bien, pues a ver, hemos hablado un poco sobre seguridad privada, análisis de riesgos, ¿no? La perfilación geográfica criminal.
sobre criminología, obviamente, y en cuanto a terrorismo, pues hemos dado tanto perfil como la financiación, ¿no? El tema este de, a lo mejor la parte más psicológica del proceso de radicalización, algunos factores también. Y venga, ya para ir finalizando, si nos hemos dejado algo, obviamente, y quieres comentarlo, lo hacemos ahora. Y si no, el tema de las salidas laborales en criminología. Y también el tema del intrusismo, que esto lo hemos comentado ya en algún episodio. También he leído lo que opinas al respecto, ¿no? Pero me gustaría que lo compartieras. ¿Qué salidas tenemos y hasta qué punto sería intrusismo que las llevásemos a cabo? Pues mira, creo que la criminología tiene cabida social en el mundo laboral, pero falta primero visualizar la profesión, falta también tener conciencia de que por ser criminólogos no vamos a tener un trabajo, no nos van a abrir las puertas porque hace relativamente poco que empiezan a solicitar la criminología dentro de las ofertas laborales que te puedes encontrar tanto en LinkedIn como en InfoJobs o en otras plataformas. Pero sí que es lo suyo el que el criminólogo al menos intente enfocarse a un trabajo o a una profesión o a una especialización para que pueda luego ir desarrollarse. Y ante todo, que dentro de esa especialización que sea algo que le apasione. Algo que se agradece cuando estás trabajando con alguien es que esa persona que le apasione lo que está haciendo. Hace que todo sea más, que todo fluya mucho mejor. Y no por ello, que sé que hay muchos de los debates que hay, que el tema, no, yo soy criminólogo, yo puedo, y dices, sí, puedes, pero especialízate. Creo que es el primer punto para decir, yo tengo las capacidades porque soy criminólogo especializado en. Hablamos de la seguridad privada, pues eso, criminólogo, pero también tengo la habilitación de director de seguridad, de jefe de seguridad o vigilante de seguridad. Ya ves que ya hay un punto que es importante, pero yo no puedo, te pongo yo a mí de ejemplo. Sé que, por ejemplo, aquí no tengo tampoco como criminólogo, porque aquí no hay criminología, no tengo tanta competencia, pero por muy criminólogo que sea, si no tengo una especialización o un conocimiento en algo, ¿de qué me sirve ser criminólogo? Es cierto que esto para la gente en España, que en el caso, por ejemplo, la psicología forense, que el criminólogo está intentando meterse en el mundo judicial. ¿Qué pasa? Que la psicología forense también se ponen bastante recelosos porque sabemos que a lo mejor no tendrán tanto nivel de trabajo, hay que pagar facturas, que sabes que a lo mejor vas a perder dinero, porque a lo mejor van a empezar a meter a los criminólogos. Y es cierto que hay que ver un poquito eso. Habrá que empezar a lo mejor o a diferenciar caminos o saber que a lo mejor el contexto ya no va a ser únicamente de una única profesión. A lo mejor tendrá que haber otros análisis de otras profesiones, otros expertos. Porque yo como criminólogo puedo ver a lo mejor ciertas cosas, a lo mejor un psicólogo va a ver otra, a lo mejor un jurista verá otro punto. ¿Y por qué no sacamos ahí algo en conjunto? Y toquemos todos los aspectos y encima, mira, que ayude también a lo mejor en el ejemplo, pues ayudar y ofrecer un producto al sistema judicial para que se resuelva con la mayor optimidad para todos, tanto para el agresor como para la víctima, para quien sea. Sí, además somos bastante globales, diría yo. Que por eso la necesidad de especializarte, porque si al final sabes un poco de todo, pues tampoco profundizas en algo en concreto, ¿no? Un biólogo que no se especializa, pues ha tocado un poco todos los palos, pero no tiene una particularidad en la que destaque, ¿no? Nosotros igual. Pues eso, yo en mi caso, el tema de la psicología, que ahora pasa exactamente lo mismo. Ahora especialízate en algo de psicología, ¿no? Pero obviamente va a ir orientada a algo relacionado con la delincuencia, con el derecho Claro. penal, el ámbito forense, ¿no? Y lo mismo el que se dedica a la seguridad, el que es detective, el que hace perfilación. O sea, al final la criminología te da una visión sociológica, penalista, médico, legal y psicológica, y dentro de ese ámbito, ahora métete tú en una parcela, y en esa parcela desarrollate. Entonces, claro, si no, Claro. si te quedas fuera, a menos que te dediques a escribir, es que no puedes. Exactamente. Es que te tengo que dar la razón. Mire, yo cuando estaba en el grado universitario, sí es cierto, mira, yo cuando estaba en el grado ibas cogiendo las asignaturas, vas tocando porque, a ver, estás un poco como un lienzo en blanco, no sabes al final hacia dónde quieres tomar, porque dices, no, oh, neurocriminología, qué interesante. Luego te meterás psicología criminal, guau, y bestial. Luego me acuerdo que tema de victimología, pues mira, el tema de la victimología es interesante y estás ahí continuamente hiperestimulado, pero tocas
todo en general. Y al final lo tocas superficialmente, porque tienes que luego especializarte en algo, tienes que indagar en, en esa temática para decir, bueno, ya tengo cierta expertise en esa temática. Y el problema para mí con el tema también de la criminología es como tenemos tanto estímulo, se pueden hacer tantas cosas, como bien decías, que estamos tan, eh, somos tan generalizados que luego al acabar el grado viene la parte difícil, que es, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? ¿Hacia dónde me quiero especializar? ¿Qué es lo que me gusta? O realmente poder trabajar, porque puedo hacer un máster en perfilación criminal, claro que sí, pero luego cómo lo aplico laboralmente. Y me preguntaba bueno, me han preguntado varias personas a ver qué es lo que pueden hacer y le dices, a ver, si te gusta a lo mejor el área de inteligencia, que sepas que está la ciberinteligencia y la ciberseguridad. El tema de todo lo que es ciber está en auge. Y conozco gente que, por ejemplo, están haciendo carrera profesional, que a lo mejor empiezan con un perfil junior, pero poco a poco van subiendo. Y pueden mezclar la criminología con el tema de la seguridad a nivel cibernética. O incluso si hablamos también del tema de la seguridad, creo que encaja muy bien con la criminología, que es prevenir el delito, prevenir que ocurran ciertas conductas, que el daño se vaya minimizando. Pues sí, ¿por qué no? No todo al final tiene que acabar siendo eso, unas policías, o meterte en el sistema penal, o meterte, yo qué sé, en penitenciarías. A lo mejor hay un sector privado que hay que explotar. Sí. Has tenido unas asignaturas guapísimas. Has dicho psicología criminal, neurocriminología. Yo eso no lo he dado. Mira, voy a hacer publicidad gratuita, que parece que me pagan, pero no, al revés, pagué yo. Yo estudié en la BIU, la Universidad Internacional de Valencia, y de hecho yo empecé en otra universidad, pero tenía el contexto que era muy general, enfocado a las ciencias. Y está muy bien, o sea, las ciencias puras, o sea, la criminología en ciencia pura para mí es preciosa. Pero ¿qué pasa? Que yo me estaba en segundo, yo me replanteaba, digo, ¿qué mierdas hago? ¿Qué mierdas voy a hacer yo al acabar? Y me replanteé hacer un grado en psicología después, pero luego decía, joder, es que meterme ahora mismo otra vez 4 años de grado o 2 o 3 años, lo que me tarden también en convalidar, joder, que actualmente voy a hacer 33 años. Llevaba 12 años también trabajando en sanidad, trabajando en cuidados intensivos, en emergencias, también trabajé en residencias y buscaba eso, ya el cambio. Quería el cambio porque ya sé que llegué a mi techo de cristal y digo, vale, a partir de ahí sigo estudiando algo que sea a lo mejor enfermería o medicina, pero tampoco me apasionaba. Y bueno, me tiene en criminología porque siempre me ha apasionado las ciencias policiales, por las series, evidentemente, pero luego cuando me metí en el grado de criminología, ¡buf! Chocas con algo completamente distinto, que me pareció incluso mejor que las ciencias policiales, o sea, lo que te venden las series. Y lo que luego hizo cambiar, pues cuando ya empiezas a estudiar, analizar y dices, joder, sabiendo que el criminólogo tiene capacidades, ¿qué salidas puedo hacer? Yo me estaba replanteando, ¿cómo mierdas voy a salir yo de la sanidad, en la cual muy bonita profesión, muy gratificante, pero que al mismo tiempo ya quería desvincularme? Y buscaba eso salir y dije, joder, la seguridad privada, la investigación privada, vale, empiezas a ver las TIPS, la tarjeta de identificación profesional, pues que te puedes hacer eso, detective privado tal, y empecé a mirar, pues mira, que la UDIMA da el curso de detective privado. Hostia, qué bien, pero joder, acabar criminología y luego meterme 3 años a hacer investigación privada, no lo veía, porque volvemos a lo mismo, hacer un doble grado. No me apetecía porque quería ya eso, salir del mundo de la sanidad. Y encontré esta universidad que en 4 años te daba la posibilidad de habilitarte, o sea, tener la mención de detective privado, director de seguridad y jefe de seguridad, para luego posteriormente irte a la policía y habilitarte. Empezar ahí hay un caminito. Y ahí esto es lo que estoy haciendo actualmente. Es cada uno que tenga que encontrar su punto de donde se sienta cómodo, que esté a gusto. ¿Qué universidad fuiste primero? Que has dicho que era muy purista. Era muy purista, era la UOC. Yo trabajaba en la Universidad Oberta de Cataluña. Es una universidad online Sí. que tiene el grado de criminología, también muy bien, era todo muy puro, que la verdad que no tengo nada negativo que decir de ellos, simplemente que veía que no me iba a dar, a lo mejor, a corto plazo, la posibilidad de poder insertarme laboralmente. Y es por eso que luego me puse a buscar universidades también online, porque yo al vivir en Mallorca no me podía ir tampoco a dejar mi trabajo, porque yo todo me lo he pagado yo,
he trabajado mucho y he estudiado mucho, y todo en conjuntamente. Y no me podía permitir decirles a mis padres, papá, mamá, ahora que tengo yo 27, 28 años, ¿me podéis pagar la universidad, la estancia y la manutención? Mis padres también tienen sus gastos y no soy nadie para exigirles tal cantidad de dinero porque a mí me ha dado el capricho de estudiar. Y bueno, todo online lo he hecho, he podido trabajar, he podido estudiar y la BIU también me ofrecía eso, hacer videoconferencias con una plantilla, un claustro académico impresionante. De hecho, es un placer a día de hoy, por ejemplo, tener compañeros de trabajo que, por ejemplo, han sido profesores. Tipo David Garriga, analista en terrorismo yihadista, estuve con él en Argentina hace unos meses, no, hace una semana, fue el mes pasado, y poder conocer y ver todo su bagaje, toda su experiencia, igual que otros compañeros. Y yo al menos ahí he encontrado mi punto también por ejemplo, con David Garriga, también con el coordinador de CISEC en Latinoamérica, con Alejandro, pues he encontrado un punto que es la motivación de por hacer algo que me interesa, de mezclar la criminología con la seguridad, la perfilación, también la perfilación geográfica, que he hecho un diplomado en mapeado criminal, y poder luego enfocarlo a un punto que tampoco que está estudiado, pero que también se tiene que observar, que estamos con un nuevo paradigma de seguridad que es importante. Así que intentar hacer ahí un nexo de todo y evidentemente las malas influencias como la de David Alejandro pues han servido que siga este camino. Mira, qué bueno. Muy bien, Cristian. Pues no sé si te queda algo por decir que quieras compartir sí o sí. Pues mira, para concluir que el camino es muy largo. Y te lo digo ahora de una forma, pues, o sea, como he intentado hacer muchas veces en la charla, pues, entre comillas, aunque no se vea la gente que esté en Spotify, salirme de contexto y salir fuera de la criminología y decirles desde la parte personal que el camino es muy largo. El camino es muy largo, que no se estresen, que no se frustren, habrá muchas decepciones, ahora te dirán muchas veces que no, y que tienes que continuar porque a mí me han dicho no sé cuántas veces que no. Y esto emocionalmente te duele, psicológicamente, de eso que dices, joder, pero que yo puedo, pero que te dicen continuamente que no. Y que el propio criminólogo o cualquier persona que esté escuchando esto en la agencia, que se mantenga fuerte, que en el momento que tengan que no, o que directamente eh, entraba mi pareja, eh, en lo que tiene de vivir aquí en un pequeño departamento. Pues que realmente la persona no pierda ese horizonte, que se mantenga fuerte, que marque unos objetivos y poco a poco ir cumpliéndolos. Y luego salen luego las variables, que luego te puede salir una cara o te puede salir otra, pero que se mantenga fuerte, que como dice Laura Gómez, que coge a Machado de ejemplo, que es criminólogo, se hace camino, pero se hace camino al andar. Y esto es lo que tiene que hacer el criminólogo en este aspecto, Qué bueno. que poco a poco marcar camino y seguir Acabas de caminando. mencionar a una profesora mía, justo. Laura Gómez, Sí, sí, sí. pues Laura, De hecho, es la pues tutora de TFG de Luis, el otro chico con el que suelo grabar, que está ahora haciendo su TFG y por eso no está aquí con nosotros. Mira, desde aquí, claro, es Laura, un que saludo. esta es ahora mismo la parte compleja, que estáis con el TFG que psicológicamente te acaba comiendo, porque es ser meticuloso e ir corrigiendo. Pues Laura Gómez también la tuve como profesora de criminalística y una mujer que igual tuve a Paz Velasco, a David Garriga, profesores también como José Villena o Alfredo Crespo, que también se especializados en seguridad y en delincuencia transnacional, que te transmiten esa pasión. Y Laura Gómez en este caso también lo fue. Una persona de que te mueve, te da esa pasión de decir, bueno, que poco a poco las cosas, tú tienes, a lo mejor te imaginas un mundo idílico de cómo te quieres ver profesionalmente, pero a lo mejor si llega a ese punto, a lo mejor es completamente distinto o habrás tenido que pasar por diferentes etapas. Y eso por lo menos con Laura lo vi. Fue lo que me transmitió, de que poco a poco vas cumpliendo esos objetivos. Qué bien. Bueno, pues ha estado muy bien, la verdad, este podcast muy enriquecedor, muy completo y muy criminológico, sobre todo. Así que por mi parte es un placer. Ya sabes que estamos en contacto y que los proyectos que tienes son muy interesantes y me gustaría
pues estar atento ahí a ver qué tal te va y lo mismo. Eh, Así que oye, un placer y muchísimas gracias, de corazón. Muchas gracias a ti, Luis. Ha sido un gusto conocerte. Es cierto que uno está tras la cámara, está que se echa de menos ir a tomar unas cervezas, unos vinitos con él y hablar también de la parte más personal, más intrínseca de cada uno. Pero al menos es mostrar lo que se puede hacer o el camino, porque si creo que cuanto más expones y más si quieres colaborar con otra persona, incluso tu propio ejemplo a lo mejor le puede servir a otra persona que a lo mejor está en un punto de que no sabe qué camino tomar. Así que un espacio como el que estáis haciendo es bueno, porque es cierto que como no hay caminos, creo que tienes todos los caminos por explotar para ir creando. Y si esto le sirve al futuro criminólogo o criminóloga, que adelante. Aquí ya digo que tenéis, tanto vosotros como cualquier criminólogo, tiene aquí un amigo que debe apoyar en todo, menos económicamente. Bueno, justo lo que hacía falta, macho, pero... No, genial. Y con que esto llegue a una sola persona con el ejemplo que pones, yo me quedo más que satisfecho. Así que ojalá que sí, que ya haya ocurrido. Y si no, pues que ocurra muy pronto. Así que Sí, eso. Muchas es muy gracias gratificante. y bueno, Es muy gratificante. sí, sí, sí. Bueno, pues con esto y un bizcocho, que ahora en Chile serán las 12 una cosa así, ¿no? Las 12:20. Estáis ahí por la mañana, Sí, sí, sí. las 12:20. Pues nada,